Vamos a empezar hablando de los intervalos. Ya sabemos que la distancia entre dos sonidos, entre dos notas, se mide en tonos y semitonos, pues dependiendo de si esa distancia es mayor o menor, el intervalo recibirá un nombre u otro. Para hacerlo más fácil, he dividido los intervalos en dos grupos, serían intervalos justos e intervalos mayores y menores. Y después hablaremos de los intervalos aumentados y disminuidos. Primero vamos a empezar hablando de los intervalos justos. Los intervalos justos son la cuarta, la quinta y la octava. Al contrario que los que pueden ser mayores o menores, los intervalos justos suenan vacíos. Nos van a servir como armazón de nuestro acorde. Cuando formemos un acorde, que lo veremos después, un intervalo justo nos servirá como los cimientos del acorde y suenan vacíos. Por ejemplo, una cuarta de do a fa, una quinta de do a sol y una octava. Una melodía que todo el mundo ha escuchado, que está formada por intervalos justos, por intervalos perfectos, sería esta. A ver si la reconocéis. Voy a hacer como el esqueleto, el armazón de la melodía, que está formada por quintas y por cuartas, intervalos de cuartas y de quintas. Empezaría en sol, luego vendría el do, de sol a do es una cuarta, otro sol, una quinta, y otra vez do, a distancia de octava, y una cuarta descendente, y terminaría en un re. A ver si sabéis qué melodía es esta. Superman. ¿Qué hombre hay más perfecto que Superman? Ninguno. Superman es el hombre perfecto y aquí el señor John Williams crea su leitmotiv con intervalos justos, con intervalos perfectos. Pues ahora vamos a hablar de los intervalos mayores y menores. Dependiendo de la distancia, si hay menor distancia el intervalo será menor y si hay más distancia el intervalo será mayor. ¿Cuáles son los intervalos mayores o menores? Pues tenemos los intervalos de segunda, de tercera, de cuarta y de quinta no, de sexta y de séptima. Todos los que no sean la cuarta, la quinta y la octava serán los intervalos mayores o menores. Vamos a empezar hablando de la segunda y a ver cómo suena. Aquí he puesto el ejemplo con la nota mi y desde mi voy a ir creando todos los intervalos que pueden ser mayores o menores. Podría haber cogido cualquier otra nota. Vamos a empezar hablando de la segunda menor. Una segunda menor tiene medio tono de distancia y, por ejemplo, de mi a fa hay medio tono. Eso sería una segunda menor. En otros tutoriales ya he dicho que no hay intervalo de primera, no existe. Eso se llama unísono, porque dos personas si están tocando la misma nota se llamaría unísono. Y a partir de ahí, la siguiente nota ya sería el intervalo de segunda, como es en este caso. De mi, la siguiente nota es fa y de mi a fa hay medio tono. Eso es un intervalo de segunda y sonaría así. Intervalos de segunda, que suena bastante duro, ¿verdad? Vale, pues hemos visto el de segunda menor, ahora vamos a ver el de segunda mayor. En un intervalo de segunda mayor habría un tono de distancia, medio tono más que el de segunda menor, que sería de medio. Una segunda mayor tiene un tono de distancia. Por ejemplo, de mi a fa sostenido. Con el sostenido hemos subido medio tono la altura del fa y de mi a fa sostenido habría un tono de distancia y sonaría así. Muy bien, pues lo mismo haremos con las terceras. Una tercera menor pues tendrá un tono y medio de distancia y vamos a ir contando. ¿Quién es la tercera de mi? Solo primero. De mi a fa, una segunda, y de mi a sol sería una tercera. ¿Y qué distancia hay de mi a sol? Pues de mi a fa medio y de fa a sol un tono, pues tendríamos tono y medio y justo eso es la distancia que hay en una tercera menor y sonaría así.
Es un intervalo muy bonito, el de tercera menor. Y el de tercera mayor, pues sería mayor distancia. Entonces, en una tercera mayor habría 2 tonos de distancia. ¿Correcto? Pues si de mi a sol hay tono y medio, ¿cómo hacemos que haya 2 tonos? Pues le subimos medio tono al sol con el sostenido. De mi a sol sostenido habría 2 tonos de distancia y una tercera mayor sonaría así. Ahora vamos a ver qué distancia habría en una sexta mayor y en una sexta menor. Lo que primero que tenemos que saber, ¿quién es la sexta de mi? Pues vamos contando. De mi a fa sería una segunda, de mi a sol una tercera, a la una cuarta, a si sería una quinta y a do sería su sexta. Y sonaría así. Eso sería una sexta menor. Para hacer la mayor, el do tendría que ser sostenido. Y luego tendríamos una séptima menor, que sería el re, de mi a re, una séptima menor. Y una séptima mayor sería con el re sostenido, aumentamos la distancia. La hacemos mayor y ya después vendría la octava. En el PDF que os adjunto con el curso, tenemos aquí una tabla de qué distancia hay en cada intervalo. Vemos que en la segunda mayor, en la segunda menor hay medio tono, en la segunda mayor un tono, etc. Decimos, bueno, pues qué fácil, con que me sepa la segunda menor, yo voy subiendo por medios tonos y voy contando cuando me pregunten qué distancia hay en una quinta justa. Pues yo voy contando desde la segunda menor, medio, un tono en una segunda mayor, etc. Pues eso está mal. Lo podéis hacer hasta la cuarta, porque de la cuarta justa a la quinta justa hay un tono de distancia. Y ahí es donde se equivocan todos mis alumnos, cuando empiezan a contar con los dedos para saber qué distancia hay en un intervalo. Cuidado con esto. Yo os aconsejo que os aprendáis muy bien qué distancia hay entre las segundas menores, mayores y terceras menores y mayores, y con eso ya sabremos qué distancia hay en una sexta o en una séptima, ya sea mayor o menor. Después os daré un truco para contar séptimas, para saber cuándo una séptima es mayor o una sexta es mayor o menor.